Soy Galileo Galilei, nacido el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Mi vida estuvo dedicada a la física, la matemática, la astronomía y la filosofía, y jugué un papel fundamental en la revolución científica. Considerado uno de los fundadores de la ciencia moderna, mis contribuciones abarcaron diversas áreas, entre ellas, la promoción del modelo heliocéntrico. Este sistema, propuesto inicialmente por Nicolás Copérnico, coloca al Sol en el centro del universo, con los planetas, incluida la Tierra, orbitando a su alrededor. Este concepto contrastaba con el modelo geocéntrico prevaleciente, que situaba a la Tierra en el centro del universo. Con mi telescopio mejorado, realicé descubrimientos astronómicos fundamentales que apoyaban el heliocentrismo. Observé las 4 grandes lunas de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, lo que contradecía la idea de que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. También detecté las fases de Venus y las manchas solares, así como la naturaleza irregular de la superficie lunar, desafiando la noción de esferas celestes perfectas. En el ámbito de la física, realicé experimentos para estudiar el movimiento, incluyendo el análisis de la caída de objetos de diferente masa desde la torre inclinada de Pisa. Estos estudios me llevaron a formular leyes sobre el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento de proyectiles, sentando las bases de lo que más tarde Isaac Newton desarrollaría como la ley de la inercia. En mi enfoque de la ciencia, siempre insistí en que las leyes de la naturaleza debían expresarse en el lenguaje de las matemáticas, y apliqué rigurosamente el método experimental, insistiendo en que la observación empírica debía ser el fundamento de toda investigación científica. Mis ideas y publicaciones a favor del heliocentrismo me enfrentaron con la Iglesia Católica. En 1633, fui sometido a un juicio por herejía y obligado a retractarme de mis afirmaciones. Condenado a vivir bajo arresto domiciliario por el resto de mi vida, continué trabajando y defendiendo apasionadamente el razonamiento empírico y la observación directa, elementos clave en el desarrollo de la ciencia moderna. Finalmente, fallecí el 8 de enero de 1642 en Arcetri, cerca de Florencia. A pesar de las adversidades, mi legado perdura como un pilar en el fundamento de la ciencia tal y como la conocemos hoy.